Componentes literarios. Eso no lo sabía. Componentes Literarios. Enseñarnos y deslustrarnos. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Componentes literarios. Toco tu boca. ¿Por dónde no toco el borde de tu boca? Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Componentes. Literarios. Hola, ¿qué tal amigos de Componentes Literarios? Los saludo con mucho gusto aquí en este episodio de Componentes Literarios. Y bueno, el día de hoy tengo una invitadaza a Ana Sofía López Guerrero, quien estudió Artes Visuales en la ENAP y bueno, nos va a platicar un poco de su trayectoria y también de los estudios que está haciendo actualmente en el doctorado en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en Sao Paulo. Gramática es el arte o la ciencia, pues en esto no nos hemos puesto de acuerdo, que nos enseña a leer y a escribir correctamente el idioma castellano. Ahora, carnal, te agarramos con las manos de El macaquito. Venga, el macaquito. Venga. ¿Cómo estás, Ana Sofía? Cuéntanos, me da mucho gusto que hayas tomado un espacio para estar aquí con nosotros en Componentes Literarios. Hola Gaby, muchas gracias por invitarme. Estoy muy feliz aquí de compartir con ustedes un poco lo que yo hago. Perfecto. ¿Te parece si comenzamos y nos empiezas a platicar cómo es que te llamó la atención estudiar artes visuales? Wow. Pues me gustaba mucho la fotografía desde como los 14 años. Entonces empecé a tomar cursos de foto análoga. Ajá. Y me encantaba entrar en el laboratorio y revelar las fotografías, ¿no? Parecía mágico todo ese proceso. Claro. Y después tuve la oportunidad de hacer un viaje a Europa, a España Ajá. específicamente, y entrar a los museos me voló la cabeza. Ajá. O sea, como que te fue llamando desde allí. Algo que me gustaría que nos explicaras un poco aquí para la gente que nos está escuchando es ¿qué artes abarca lo visual? ¿En dónde podríamos entrarle para que las personas digan, bueno, pues es que la literatura de alguna manera tiene cuestiones visuales, pero no, específicamente, ¿cuáles son las artes visuales que se abarcan? Ya, mira. En la ENAP, que fue donde yo estudié, que ahora es FAD, ¿no? La licenciatura se llamaba Artes Visuales, pero no eran específicamente artes visuales, ¿no? O sea, tal vez que podríamos considerar como fotografía, pintura, gráfica, ¿no? Uh-huh. También había escultura, por ejemplo, ¿no? Yo hice cerámica. Ah, perfecto. Entonces, es un poco como diseño industrial, algo así, diseño, ¿no? y puede haber diseño industrial, diseño gráfico, exacto. Entonces, el apellido un poco creo que causa ruido, ¿no? Tal vez debería ser artes nada más, ¿no? Así es, sí, era lo que te comentaba porque pues muchos tienen como ese concepto, bueno, pues el arte visual también puedes encontrar a lo mejor un haiku, un poema, que te viene un dibujito dentro de las mismas palabras que se va formando allí y que podría también formar parte de esto. Y bueno, en el caso de las artes visuales ya más específico, pues sí encontramos la arquitectura, el diseño, toda esta cuestión que ya tiene como ya en específico una materialidad, ¿no? Podríamos apuntar a eso, tal vez. Sí. Pues ahora sí, Ana Sofía, pues cuéntanos tu trayectoria, cómo va tu trayectoria en cuestión de los estudios, a dónde te estás dirigiendo y bueno, ya les anuncié que estás estudiando el doctorado en Sao Paulo y cuál es tu línea de trabajo, cómo lo llevas a cabo. Pues mira, cuando termino la licenciatura en artes visuales, me doy cuenta que, bueno, en realidad yo no quería ser artista, ¿no? Entré porque me parecía pues fascinante, ¿no? El arte, la crítica, leer, ir, ver, conocer, entender, pero creo que tenía compañeros muchísimo más talentosos que yo. No sé, como que siempre tuve un poco esa idea. Y a mí me llamaba mucho más la atención la teoría y la historia, desde siempre. Entonces decidí hacer una maestría en un campo un poco más, que para mí fue más tangible
en el sentido de poder hacer cosas. Que bueno, ya es un viaje un poco tal vez el cómo llegué al diseño industrial, ¿no? Hice una maestría en diseño industrial, que también el apellido es un poco complicado porque tampoco la maestría es de diseño industrial específicamente, sino de diseño de manera amplia, ¿no? Y Claro. entro al área de historia y teoría, un poco como ya encaminando como lo que quiero hacer, ¿no? Termino esa maestría y tuve la oportunidad en la maestría de hacer una estancia de investigación en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Sao Paulo. Y pues no sé, Brasil es fascinante, la verdad, ¿no? Sí. Eh, no solo el país, bueno, que tiene muchas cosas buenas, muchas cosas horribles, ¿no? Ujú. Pero pues sí, me fascinó y conocí a profesores increíbles, me encantó el ambiente universitario y conocí a Lina Bobardi Ujú. ahí, por una de mis profesoras que me dejó leer unos textos de ella. Y pues fue que terminé haciendo un proyecto de investigación para el doctorado que envolvía un concepto que ella trabaja, que es el de preartesanato Ah, muy bien. en portugués. Ajá. Ajá. ¿Y de qué va ese concepto? Cuéntanos. Preartesanato para ella es producciones que Ajá. no son artesanato, no son artesanado, o sea, no es artesanía, no es un producto realizado por un gremio de artesanos. Y bueno, es que para explicarlo en realidad tenemos que entender un poco de dónde ella viene, ¿no? O sea, Lina Bobardi nace en Italia en Ajá. 1914, luego se va para Brasil en el 46 y comienza a hacer viajes al nordeste de Brasil Ujú. en los años 50 y se encuentra con estas producciones hechas por las personas, por la población del nordeste brasileño, que es una población muy pobre. eh, Muchos son descendientes de esclavos, no tienen Claro. tierras, pues toda una historia pues, de pobreza y despojo, ¿no? Ujú. Y, y entonces empieza a ver cómo esta gente que está en situación muy precaria comienza a hacer uso de su inventiva para poder hacer objetos para subsistir en el día a día, ¿no? Y entonces ella Perfecto. llama a esos objetos de preartesanato. Ujú. Pues no sé, me comenzó a interesar muchísimo esa producción, un poco sí viniendo del campo de artes visuales, bueno, de las artes, y Ujú. después haciendo una maestría en diseño industrial, creo que fue como ver estos artefactos, estos objetos, como un poco mi forma de juntar estas dos formaciones, ¿no? Estas dos visiones. Todo se fue como confabulando y una de las cosas que me parece muy rescatable de lo que estás diciendo es esta cuestión de la artesanía y la no artesanía y es algo bien importante ver la función que adquieren los objetos, ¿no? En este caso, no sé cómo podríamos definir tal vez la función de la artesanía, a diferencia de, bueno, que ya nos postulas un poco acerca de esos artefactos que se utilizan como una necesidad, ¿no? Y en el caso de la artesanía, ¿cómo la podríamos manejar para que exista esta diferencia? ¿Estará directamente conectado con la cuestión de la vendimia en la Yo creo que artesanía? sí, o sea, sí tiene que ver, sí, o sea, sí tiene que ver con que estos artefactos, la mayoría no son hechos para una venta, son objetos de uso personal, ¿no? O sea, de Ajá. necesidad y yo los hago y los hago para mí y no los vendo, ¿no? O sea, sí tiene que ver con que no están dentro de un mercado, Ujú. sí, de venta, ¿no? Pero también yo creo que, o sea, si lo vemos como en ese sentido como más estricto sobre qué es el artesanado y la artesanía y tal, por ejemplo, esta Lina los diferencia diciendo que, pues que justamente no son gremios, ¿no? No son personas que manejan una técnica, no tienen un dominio técnico y tampoco se va pasando de generación en generación como ese dominio, ¿no? Oh. Entonces, o sea, lo que en realidad califica a un gremio artesanal de serlo, ¿no? Es que es esto, es un grupo de personas que manejan, tienen un dominio de una técnica y lo van pasando de generación en generación, ¿no? Se van instruyendo. Ujú, ujú. Esa otra producción eh, para ella, ¿no? No es eso. Yo no sé qué tan de acuerdo estoy, pero, o sea, porque No yo sí creo. creo que las personas que hacen esos objetos tienen un dominio de una técnica, o sea, definitivamente, ¿no?
Pero bueno, Claro. tal vez te haya explicado qué tipo de objetos son esos objetos a los que Sí, me refiero. eso, cuéntanos cuáles son los objetos que han visto, que ella ha estudiado y que bueno, que tú también con base en estos estudios has ido viendo. Sobre todo son eso, objetos utilitarios, entonces se pueden encontrar desde utensilios de cocina, por ejemplo, no sé, cucharas o tazas, pero también luminarias, ¿no? Lámparas o instrumentos musicales, ¿no? Y lo que los caracteriza muchas veces es que son hechos con materiales reciclados, o lo que antes para una persona era basura, estas personas lo convierten en un objeto utilitario, ¿no? Que cubre una necesidad específica. Y bueno, creo que esos objetos todavía los podemos encontrar ahora, ¿no? O sea, el tiempo y espacio de mi investigación es el nordeste de Brasil en los años 50 y 60 y Cuba en los años 90, ¿no? Un poco, no queriendo hacer un estudio comparativo, pero sí entendiendo que esa imaginación y esa capacidad inventiva puede surgir en muchos lugares, ¿no? Incluso ahora, ¿no? Hoy en día mucha gente hace uso de esa inventiva para poder resolver, ¿no? Necesidades cotidianas. Claro, y también aparte en el ser humano creo que siempre surge como una espinita de querer hacer algo que facilite el día a día, ¿no? Y en este sentido, pienso que aparte viene esta cuestión del diseño que acapara muchas otras cosas. Es decir, el diseño ya no solamente se establece desde un punto de necesidad, lo vemos, yo siempre he pensado, por ejemplo, en los zapatos, ¿no? Alguna vez leí un ensayo sobre los zapatos y me pareció fabuloso porque fueron convirtiendo como esta visión de utilizarlos simplemente como protección, como medio de ayuda para caminar o andar por muchos lugares, ¿no? Muchos sitios de manera protegida en los pies. Sin embargo, poco a poco la parte del diseño entra ya con cuestiones pues de comodidad, de cuestiones de moda y en este sentido, ¿tú cómo vas viendo que puedan establecerse a lo mejor conceptos de lo que tú has estado estudiando? Estaba leyendo de tu semblanza y referías a otro de los conceptos como prediseño. ¿Cómo se fundamenta eso? Es que el diseño es un área que se ha vuelto, creo que se ha expandido mucho en las últimas décadas, ¿no? Entonces, ha pasado por varias etapas de reconocimiento sobre lo que es el diseño y la profesión del diseño, ¿no? Entonces, si en algún momento se piensa que, es nada más agregar la estética al producto, se pasa no, es un área que, o sea, moldea el mundo, ¿no? A Así mí, es. bueno, se me hace fascinante pensar en el diseño de esa forma, porque creo que muy pocas personas entienden en realidad cuánto los diseñadores realmente, eso, se impactan en la vida de las personas, ¿no? En todo, en lo que usamos, en lo que vemos, en lo que, no sé, hasta comemos, ¿no? Hay como Así es. diseño y comida, o sea, ya hay investigaciones sobre eso. Entonces, el concepto de prediseño es de otro autor que yo manejo, que es brasileño, que es Aloysio Magallanes, que era diseñador, y él un poco conversa con Lina Bobardi sobre esos objetos, llamándoles de prediseño, y conversa con ella justo porque ella les llama de preartesanato, ¿no? Y justo como lo que ellos quieren decir es eso, que es una actitud un poco antes de, ¿no? O sea, no llega a ser diseño, no llega a ser artesanía o artesanato, tal vez porque justo, o sea, no existe esa profesionalización. Exacto, ajá. Pero existe una actitud proyectual, o sea, las personas sí están pensando cómo van a resolver, ¿no? Bueno, en teoría, pues el diseño es mucho eso, ¿no? Es una actitud proyectual o proyectiva, ¿no? Piensa cómo se va a resolver una cosa, ¿no? Y lo proyecta y muchas veces se hace realidad, ¿no? Claro, una de las cosas que estaba pensando ahora es justo eso, que no
o sea, nosotros como seres humanos vamos nominando también, vamos poniéndole nombre a cada situación, ¿no? O a cada estudio también. Y en este caso, igual, lo del diseño a lo mejor, y por otro lado, como conceptualizado en este sentido, no existía del todo porque más bien se utilizaban como medios para hacerte la vida más fácil, ¿no? En este caso que dices a lo mejor como tipos cucharas o utensilios de cocina o a lo mejor vestimenta, en el caso también como de la comida, ¿no? Va poco a poco escalando este sentido justamente de lo visual y estético, ¿no? Pero al final de cuentas, sí existen como un parámetro que divide esta situación. No sé, antes igual para la casa o para utilizar medios para poder comer, se armaban de utensilios que ya después se les fueron acuñando nombres, ¿no? Como este es una daga o este es una lanza, pero en realidad desde pues su tiempo no tenía como un nombre referente que hacía que lo conceptualizaba, digamos. Y con esto, cuéntanos hacia dónde va tu estudio. Pues justamente es entender estos objetos desde su funcionalidad y desde su materialidad. Me estoy metiendo mucho con cultura material y también un poco arqueología de lo contemporáneo, que es ver como objetos del pasado reciente, Ajá. porque pues todavía hacen parte de nuestro imaginario, todavía, o sea, los años 50 pues todavía es reciente. Y lo que yo quiero, y que justo viene en un ánimo de tal vez juntar esta formación en artes visuales y que pues finalmente por lo menos a mí me dio como pues ciertas herramientas para poder ver las cosas de un modo, ¿no? No sé, yo creo que la formación así de licenciatura como que realmente o sea, te da unos ojos, ¿no? Unos ojos con los que pues ves el mundo, ¿no? Entonces el sociólogo los ve de una forma, el historiador los ve de otra, en las artes también, ¿no? Entonces siento que a pesar de haber hecho la maestría en diseño y ahorita estar haciendo el doctorado también en diseño, como que yo sigo teniendo esos ojos, ¿no? De formada en artes visuales, ¿no? Y tiene que ver con intentar tal vez entender o descubrir o ver otras cosas en eso que estamos viendo, ¿no? No sé si me explico, pero... Sí te explicas. Como que partes del núcleo, digamos, de lo que tú estudiaste y te vas anclando a la parte del diseño, ahora sí, pero no dejas de lado como la parte primordial o primigenia, digámoslo así, de tus estudios. ¿Y qué otros sentidos entonces le has encontrado, además de la utilidad, o todavía sigues como en ese proceso, o ya estás vislumbrando algo como siento que esta investigación me está llevando por acá? Bueno, justo ahora estoy en la mitad del doctorado. Aquí en Brasil se hace un examen de candidatura, también en México, ¿no? Creo que en la UNAM. Y es un examen muy importante porque justo te redireccionan o como hacia dónde puede ir la investigación, qué estás haciendo mal, tal vez que no, ¿no? Y acabo de pasar ese proceso, entonces justamente todavía no llego al momento de poder ver esas otras cosas en los objetos, ¿no? O sea, la investigación en realidad se trata sobre ver los objetos, percibirlos, tocarlos, analizarlos también desde lo funcional, ¿no? Desde lo que el diseño, tal vez las herramientas del diseño nos pueden decir sobre ellos, pero también entendiéndolos dentro del contexto en el que surgen, ¿no? ¿Cómo es este contexto de necesidad en realidad? ¿Qué es lo precario, ¿no? O sea, que los rodea. Que son dos contextos sumamente interesantes, el del nordeste de Brasil en los años 50, que es cuando comienza a entrar ya de lleno así la industrialización, ¿no? Todo la CEPAL y Celso Furtado, que es brasileño, que va al nordeste de Brasil y quiere implementar un plan de industrialización de la región, porque es la región más pobre del país y de las más pobres de Latinoamérica. Entonces, existe todo un contexto alrededor, ¿no? En Brasil y en Cuba, por ejemplo, también el periodo que voy a estudiar son los años 90, que es el llamado periodo especial en tiempos de paz, que es justamente cuando cae el bloque socialista, Cuba se queda sin amigos. ¿De manera internacional? Sí, o sea, ya no hay mercado económico que le ayude, ¿no? Ya no puede vender ni recibir, porque Estados Unidos le pone una serie de bloqueos, ¿no? Y sanciona a los demás países que lo intenten ayudar, y entonces se queda prácticamente con lo que tiene dentro de la isla, ¿no?
Y entonces Claro. también comienzan a surgir este tipo de objetos en los que las personas, eso, hacen uso de su inventiva para poder, pues, arreglárselas, ¿no? Y bueno, respondiendo a tu pregunta después de tanto rodeo, estoy armando ese cuerpo más bien teórico y ese método para poder entender estas otras cosas tal vez que nos dicen los objetos, ¿no? Pero yo quiero partir de esa idea de que los objetos se hacen hablar, ¿no? Los podemos hacer hablar y nos pueden decir más de lo que vemos y más de su funcionalidad. Claro, mira, aquí hay dos cosas que me gustaría como aportar un poco. Hace unas cuantas semanas sacamos aquí un episodio sobre los libros, pero no desde el contenido, ¿no? Sino desde cómo es como objeto y la trascendencia que tiene precisamente a partir de eso, ¿no? Que a lo mejor el empastado, cómo se utilizaba en otros tiempos, cuáles eran los materiales que se utilizaban también por la cuestión del ganado y por la cuestión de un montón de cosas, ¿no? Y por otro lado, esto que comentas acerca de lo de Cuba, me parece fantástico también pensar la cuestión de cómo parece que todo está detenido, pero ellos con lo que tienen arreglan los carros, que incluso se ve, ¿no? En Cuba se ve como parece otro tiempo, precisamente porque los carros no han llegado otros carros, no han llegado otras marcas, precisamente por esta cuestión de bloqueo, ¿no? Y Ujú. también cómo ellos, a pesar de que todas las herramientas o todas las refacciones, por ejemplo, utilizan otras formas de hacerlo y funcionan. O sea, cómo no se quedan detenidos en su totalidad por una cuestión de decir, bueno, no tenemos aquí a la refaccionaria o no tenemos aquí a la empresa que nos pueda vender eso, y ellos solitos van acomodando algo que resulta funcional para el día a día. A pesar de seguir y estar en pleno siglo XXI, la situación continúa así en Cuba, ¿no? Y que ya tiene, como lo dices, muchísimo tiempo. Me imagino, no sé si en algún momento nos puedas pasar algunas fotos o algo dentro de tu investigación para saber cómo, sí, o sea, me imagino que has de encontrar cosas variadísimas. Y en cuanto a tu trabajo, ¿en dónde has estado laborando o de lleno te metiste al posgrado? Sí, fíjate que a mí me encanta estudiar. Si yo pudiera, lo haría toda mi vida. Ahora quería estudiar historia también, pero bueno, creo que un doctorado y una licenciatura no se llevan tan bien. Tuve la fortuna de terminar la licenciatura y entrar a la maestría en diseño industrial con una beca del CONACYT. Ay, Y qué bien. después tuve la fortuna de entrar al doctorado y tener la beca de FONCA CONACYT para poder hacer los estudios acá. Entonces, sí, me he seguido así prácticamente de corrido, ¿no? Directo. Sí, sí, sí. Y por ejemplo, ¿en dónde te gustaría trabajar cuando ya termines el doctorado? ¿Cuál sería como tu máximo para entrarle? Pues la investigación, ¿no? Me gustaría mucho continuarle. Creo que el área de historia y teoría del diseño en México está muy, pues poco estudiada. Creo que sabemos poco sobre nuestras industrias, aunque sean, yo pienso que tal vez son pocas, Ujú. pero creo que hay pocos estudios. No hay doctorados en historia y teoría de diseño en México, por ejemplo. Entonces, pues me gustaría mucho incentivar como esa área, ¿no? Ay, Cuando pues sí. regrese. Sí, tengo muchas ideas así de dar clases, de investigar, de publicar. Entonces, sí, voy a estar muy emocionada de regresar cuando termine. No, estaría súper bien. Y sé que te llama mucho la atención la cultura de Brasil y bueno, que ahora ya encuentras también ciertos anclajes con el tema, con Cuba, pero también me imagino que en México y en otras partes de América Latina, además de Brasil, se pueden encontrar también estos sentidos, la creación de diferentes artefactos. Sí, en Cuba, en Bolivia, yo creo que, bueno, en toda la región latinoamericana sin duda se encuentran, ¿no? En México, por ejemplo, basta ir, yo creo, a los tianguis. Ahí muchas Ajá. veces puedes ver cómo las personas, no sé, se les cayó la manta o no sé qué. Me encanta ese, no sé, los timbres en los microbuses también muchas veces son como unas cosas chistosísimas, que, o sea, objetos que se vuelven otra cosa que nunca pensaste que podían tener esa utilidad o esa función.
Yo creo que en toda la región latinoamericana sin duda se pueden encontrar, ¿no? Sobre todo, a mí me parece que es en eso, en situaciones de precariedad económica, quizá, Ujú. porque justo no es una persona que, ay, se me rompió mi lámpara, me voy a ir a comprar otra, ¿no? Sino, no, a ver cómo la arreglo, ¿no? Porque pues no me voy a gastar el dinero en eso. Aunque pues creo que todo el mundo tiene esa capacidad inventiva, ¿no? O sea, no significa que tal vez en Estados Unidos no se puedan encontrar, ¿no? Ese tipo de manifestaciones. Claro, pero diste un punto muy importante. Yo creo que en esta cuestión que también le entra la parte de la sociología, es entender que no todos tienen esa posibilidad de comprar, 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 y en Estados Unidos pues tienen como más esa cultura del consumo, ¿no? Que incluso dicen, si tú vas al basurero de los estadounidenses vas a encontrar hasta pastas casi llenas, pastas de dientes Sí, o diferentes objetos que aquí hasta le echas agua al shampoo, ¿no? sí, sí, Con sí, este, para que sí, rinda más. para que rinda, sí. Y en este caso es bien interesante lo que dices, que sí, definitivamente tiene mucho enlace con una situación precaria, porque no todos tienen la posibilidad justamente de estar comprando y comprando y comprando. Y aparte también se junta otra cuestión de la mercadotecnia y la industrialización, que aparte ya estamos en ese modo de que los artefactos no te duren absolutamente nada, ¿no? Sí, la Que obsolescencia tienen, programada. claro, tienen un nivel de caducidad exageradamente limitado y que lo vemos en todo sentido, desde a lo mejor pienso en el maquillaje, hasta en las pastas de los libros, o sea, es lo que me he puesto a pensar también, que no solamente es una cuestión de decir, ah, bueno, tienes a lo mejor la posibilidad de comprar otra cosa, no, pero aún así, después de la cuestión económica, también está la cuestión de que ya no te dura nada, ¿no? Y como estos artefactos, Sí. a pesar del tiempo, me imagino que hay muchos que siguen, ¿no? Que siguen como bien materializados. ¿Cómo ha sido como tu contacto con ellos? Los he visto en fotografía, sí, pero también he hecho bastante trabajo de archivo, Ujú. o sea, ir a los museos y ahí muchos fueron recogidos. Por ejemplo, Lina Bobardi hizo un inventario de estos objetos. Muy bien. Entonces existen varios museos en los que tienen ese inventario, ¿no? Muchos están bien conservados porque, por ejemplo, eran hechos de latas de aluminio, ¿no? Ajá. Y bueno, finalmente es un material que dura bastante, lo soldan y pues tal vez si se rompe lo puedes volver a soldar, ¿no? O sea, se puede reponer o rehacer fácilmente, ¿no? Pero finalmente también eran objetos medio improvisados de pronto, ¿no? Entonces, no sé si en realidad eran objetos para ser súper duraderos o durar muchísimo, pero yo me imagino que sí, justamente por eso, no se podían dar el lujo tal vez también de no hacerlo bien, ¿no? Eran objetos también, por ejemplo, que iluminaban la casa, entonces pues eran muy importantes para el día a día, ¿no? Y tienes razón en lo que dices, yo creo que tal vez un poco el motivo de esta investigación y de ver esos objetos específicamente tiene que ver con querer rescatar estas prácticas del hacer, de las personas hacer, ¿no? Pues que se están perdiendo, ¿no? Y no tiene que ver nada con ese movimiento de do it yourself, yo no asocio mi investigación a eso, Ujú. porque, pues no sé, me parece que es un movimiento que también viene un poco como de, pues sí, del capitalismo y de Ujú. compra todas tus cosas para que tú lo hagas después, ¿no? Pero pues ya te las dan así medio dadas. Y tampoco está tampoco esa creatividad, ¿no? De las personas de imaginar, de inventar los objetos, ¿no? Así, Así es. que pues ya te lo dan, ¿no? Estos objetos son sumamente interesantes porque pues sí, los podemos ver como que subvierten quizás su función, ¿no? La función primaria que tenía el objeto el material que los compone, ¿no? Que puede ser una lata de aluminio que traía jitomates adentro. Pero también puede ser, no sé, en el caso de Cuba es muy interesante cómo el motor de una lavadora se convierte en un motor para arar la tierra, ¿no? Parece increíble cómo pues, la imaginación, la inventiva, te lleva a eso, ¿no? A poder pensar las cosas de otra forma. Y Ernesto Loza, por ejemplo, que es otro es un diseñador y artista cubano que también utilizo en mi investigación,
y él utiliza el concepto de desobediencia tecnológica, ¿no? Ujú. Dice que es una desobediencia tecnológica y dice que lo que los cubanos hacen es revelar el secreto que estaba oculto en nosotros, ¿no? Ante nosotros por las máquinas, ¿no? Por el ventilador. Estaba totalmente hermético, cerrado, y los cubanos al abrirlo, o sea, revelan Sí, sí, sí. su funcionamiento y lo hacen, no sé, lo descubren totalmente, Ajá. ¿no? Y no sé, eso me parece increíble y creo que es una actitud que deberíamos de tener también mucho más por muchas cosas, ¿no? O sea, todo, la contaminación que estamos generando, Así es. Lo que pues, el exponen. diseño, sí, y el diseño tiene que preocuparse muchísimo por eso ya, ¿no? O sea, basta de hacer más cosas, Claro. pues no sé, que no están contribuyendo a nada. Yo estoy pensando, por ejemplo, en la cuestión de reciclar y reutilizar, ¿no? Esta situación que no solamente hablemos de, ay, bueno, vamos a reciclar el PET para que otra vez pueda funcionar como una botella, etcétera, ¿no? Sino también reutilizar los objetos de otra manera, que les pueda dar vida nuevamente a través de otra función, ¿no? Eso me parece muy, muy bonito que podamos hacer eso. Y también, por ejemplo, ahora la cultura, no sé, de la ropa, la moda, de ahora puedes comprar y comprar muy barato y que también tiene una caducidad súper rápida, ¿no? Se te va muy rápido la ropa y aún así puedes seguir comprando y comprando y comprando porque es barata. Sin embargo, todo lo que causa en cuestión del ecosistema, en cuestión del agua, del gasto del agua y todo eso, genera un choque tremendo a la tierra, ¿no? Entonces, el ver estas otras posibilidades que se le abre a los objetos a través de reutilizarlos o utilizarlos de otra manera, ayuda muchísimo. Sí, bueno, la industria textil es de las más contaminantes, ¿no? Y sí, yo tengo ahí una, no sé, una lucha interna tal vez, porque no quiero que en la investigación tal vez se entienda o se romantice como la pobreza o la necesidad de la que surgen estos objetos, ¿no? Entonces, creo que es delicado y tengo que tener como cuidado tal vez justo como al escribir en las posibilidades tal vez que puede tener para los diseñadores, por ejemplo, poder ver estas prácticas, ¿no? O sea, pero a mí me parece sumamente importante rescatarlas, pues porque finalmente sigue siendo también la condición de muchas personas. Así es, en la actualidad, cuando, por ejemplo, vas al basurero, te fijas justamente, yo también he observado cuando voy a tirar la basura, cómo las personas que están allí trabajando empiezan a abrir las bolsas y abrir todo lo que tú llevas para ver qué es funcional y no. Ahí es donde de veras que me pongo a pensar también en eso y que es una investigación bastante actualizada, Sofi. Sí, sí, creo que tienes razón. Por ejemplo, aquí en Sao Paulo existe un término más contemporáneo para hablar de este tipo de prácticas que es gambiarra. Y se han hecho varias investigaciones sobre eso, ¿no? Porque hay mucha gente que, como tú dices, ¿no? Hay mucha gente viviendo en la calle. Es una situación alarmante, realmente. Y hay mucha gente que ve en la basura, ¿no? O sea, que deshace las bolsas de basura y de eso vive, ¿no? Y de eso hace sus casas y de eso sus muebles y de eso se viste, ¿no? Entonces, sí, sigue siendo pues sí, como tú dices, ¿no? Creo que bastante un tema contemporáneo, sí, actual. Sí, y muy vigente. Pues Ujú. muy bien, Sofi. Pues me encantó haber estado contigo el día de hoy. Muchas gracias por invitarme. Estoy feliz de platicar la investigación con otras personas porque pues sí, el proceso de investigación suele ser muy solitario Claro, y siempre es importante, creo, socializar lo que se está haciendo y que otras personas tal vez lo escuchen y si a alguien le interesa que me escriba y así seguimos es. platicando. Pues bueno, ahora sí cuéntanos tus redes sociales para que pues estemos pendientes de tu trabajo y sobre todo eso, que la gente pueda escribirte porque yo creo que es un tema sumamente jugoso, un tema que le podemos sacar muchas cosas y aparte que tiene distintos enfoques, como tú lo dices, puede ser desde la parte como más romantizada hasta hurgarle y hurgarle y verle muchísimo más un trasfondo que para
tu investigación te resulte de la mejor manera. Y bueno, cuéntanos tus redes sociales, si nos puedes compartir, si tienes alguna página en donde podamos encontrarte, para que los componentes literarios que nos están escuchando puedan contactarte. Claro, bueno, no tengo Facebook, mejor les paso mi correo. Es anasofia.lopezguerrero @uspi.br. Muy bien, pues ahí lo tienen, componentes literarios. Si tienen ganas de conocer a Ana Sofía o de preguntarle más acerca de este tema, pues ahí tienen su correo electrónico. Y pues a mí me resta decir que estoy muy agradecida contigo, de verdad, Ana Sofía, de que hayas aceptado esta invitación. Fue una plática muy amena. Esta cuestión de los objetos a mí también me mueve mucho, y verlo como desde tu postura y verlo desde la parte del diseño ha sido todavía más fructífero. Muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Componentes Literarios, les recuerdo nuestras redes sociales. Estamos así, justo como Componentes Literarios, en Instagram, en Facebook, y nos pueden buscar también para el episodio cada domingo que sale en Spotify, YouTube y en Anchor. También nos pueden buscar a través de la página oficial componentesliterarios.com, y pues ahí estamos en contacto para cualquier sugerencia de la cual quieran que hablemos aquí. Estamos listos. Muchas gracias, yo soy Gaby Pérez y esto fue Componentes Literarios. Tum, 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 tum. Tum, 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 tum.